Hola, ¿qué tal? Yo soy la pastora y teóloga Liz Paniagua y hoy quiero hablarte acerca del secreto de la sal que ha sido tan utilizada a lo largo de siglos y siglos por los brujos, por los satánicos, por la gente de las tinieblas, con una eficiencia totalmente probada. ¿Por qué? Porque si este es un elemento al igual que todos que han sido creados por nuestro Dios para nuestra bendición y para nuestro uso, ¿por qué nos han ganado la partida haciendo cosas terribles cuando nosotros hemos podido usarlo como canal de bendición? Es importante partir de Génesis 1:1, donde dice que todas las cosas fueron creadas por Dios y que Él, cuando las miró, dijo que eran buenas. Todo está bajo la soberanía de nuestro Padre. ¿Por qué entonces nosotros los cristianos no estamos utilizando estas armas de guerra, estas herramientas tan importantes? Y sin embargo, el reino de las tinieblas sí lo está haciendo con probada eficacia y comprobado éxito. A mí me gustaría ponerte algunos ejemplos acerca de cómo Dios les da autoridad a algunos elementos. Por ejemplo, el fuego. El fuego es un elemento no vivo de la naturaleza creado por Dios, a quien Él le dio autoridad para consumir todo lo que toca. El agua. El agua es un elemento no vivo creado por Dios, al cual Él le dio autoridad para generar vida. Si tú revisas tus libros de biología, verás que toda la vida fue generada de manera inicial en el agua, porque Dios le dio esa autoridad. Vamos a ver cómo la sal es el único elemento que tiene la facultad tanto de bendecir como de maldecir. Y es también para purificar, para santificar e incluso para pactar. Pero a veces nosotros somos ignorantes al respecto. Podemos ver cómo hay claros indicios que nos muestran que en la Biblia los profetas de Dios la utilizaron como elemento de parte suya, muchísimo antes que los brujos, los hechiceros y en general el diablo en medio de sus ritos. Y Él ha hecho un trabajo maravilloso haciéndonos creer a ti y a mí que este elemento es de maldición. En México, de donde yo soy, incluso tenemos dichos donde dicen, ay, no le vayas a echar la sal, ¿no? Como diciendo, no le vayas a echar la mala suerte. O a veces decimos, esa persona está salada. ¿Por qué? Porque tiene súper mala suerte, le va mal en todo. Entonces hemos adquirido una cultura donde vemos la sal como un elemento negativo, cuando en realidad es algo que Dios creó para nuestro uso, como una herramienta de guerra sumamente poderosa. Tan así que en los tiempos antiguos, en el Imperio Romano, las personas se pagaban con este importante mineral por su valor. De ahí viene la palabra salario, salario. ¿Te das cuenta? Era un elemento sumamente valioso. Es tan valioso y tan importante que no podríamos sobrevivir sin él en nuestros cuerpos por un tiempo prolongado. Es importante también comentarte que en los tiempos antiguos, cuando ofrecían las ofrendas a Jesús, las personas salaban la carne para purificarla. Vamos a ver también cómo poniéndote un poquito en contexto, tú dirás, ¿cómo es posible que yo utilice un elemento para mi bendición? Te voy a poner algo común para que tú puedas entender. Hablemos del aceite. El aceite de oliva en especial es un elemento no vivo, natural, creado por Dios cuando Él dijo, vas a ungir. Un elemento que vemos en la Biblia que se usó para ungir reyes y sacerdotes, un elemento que vemos que se utilizó incluso como un arma aliada para sanar enfermos. Tendremos posteriormente una cápsula acerca del aceite. Pero como es algo bastante más común que nosotros manejamos y manipulamos, sabiendo que el poder viene de Dios y no del elemento en sí, podemos entender un poco mejor cómo podemos utilizar la sal, sabiendo que el poder viene de lo alto y no del elemento, pero que a Dios en su soberanía le plació utilizarlo. Vamos a ver, para que tú puedas tener un comparativo, a lo largo de la Biblia Dios utilizó ciertas armas creadas por Él. Podemos ver cómo Dios hizo grandes cosas en medio de actos proféticos, por ejemplo con Moisés utilizando la vara, utilizando mantos en el caso de Eliseo, utilizaron agua en múltiples ocasiones, utilizaron el aceite para ungir reyes y sacerdotes y también para sanar enfermos. Y veremos cómo se utilizó la sal también para pactar. En resumen, agua, varas, aceite, mantos y sal son algunos de los elementos que podemos ver en la Biblia fueron utilizados
cuando el elemento natural se unió con lo espiritual de parte de Dios para hacer milagros impresionantes. Es importante entender que en el tiempo antiguo todos los profetas entendían perfectamente que el poder venía de lo alto. El poder venía de Dios. Ellos únicamente utilizaban el elemento como un instrumento y lo utilizaban siempre en obediencia. Cuando Dios le dijo a Moisés, agarrarás una vara y la pondrás y se partirá el mar, podemos ver cómo fue una indicación de parte de Dios y cómo Moisés actuó en obediencia con su fe puesta en el Padre más, no en la vara. Nuestra fe nunca debe estar puesta en el elemento, sino en Dios, que por medio de ese elemento natural hace cosas sorprendentes según su soberanía y según su voluntad. ¿Por qué ha sido usado con tanto éxito por los hechiceros? Porque Dios le dio poder a la sal. Dios le dio poder, pero la soberanía viene de Él. Ellos lo utilizan con magistral eficacia y los hijos de Dios, en nuestra ignorancia, hemos dejado de lado esta importante herramienta que dice la Biblia es sumamente importante. Vamos a ver la sal para maldecir. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis cuando vemos a Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Se convirtió en estatua de sal por desobedecer a Dios. Dios en su soberanía utilizó el elemento como un ejemplo tangible de que no obedecer su voluntad tiene serias consecuencias en nuestras vidas. Esto fue utilizado de parte de Dios para maldecir. Podemos ver en Deuteronomio 29, 23. Azufre y sal abrazará toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Podemos ver a lo largo de la Biblia como sal, salitroso, que viene de la palabra sal, maldición, esterilidad, significan lo mismo. Significan exactamente lo mismo. Podemos ver diferentes versiones de la Biblia, como en algunas se usa una palabra, en otras otra, y son un sinónimo. La sal como símbolo de maldición, de esterilidad, en donde no hay fruto y donde no crece nada. Te invito a revisar Sofonías 2:9, donde dice: por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, asolamiento perpetuo. Dios está maldiciendo estas tierras a causa del pecado. Recuerda que los moabitas y los amonitas vienen de Amón y de Moab, los hijos ilegítimos que las hijas de Lot tuvieron en incesto con su padre. Y por eso, por el pecado de los hombres, Dios maldice y dice mina salada, asolamiento perpetuo. Asolamiento significa problemas, tribulaciones por siempre a causa del pecado. Te invito a que revises Salmo 107:33 en diferentes versiones de la Biblia. En una versión, Dios dice: la tierra Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que lo habitan. Porque yo sé que tú te estás preguntando, ¿Dios maldice? ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno maldiga? Sí, por la maldad de los que lo habitan. Así pasó en Sodoma, en Gomorra, en la tierra de Amón y en la tierra de Moab. No permitamos que algo así pase en nuestras vidas. ¿Cuántas veces pasamos tribulaciones, pero es por causa de nuestra concupiscencia, de nuestra falta de diligencia y de nuestra desobediencia? ¿Cuántas veces no escuchamos a gente decir: ¿por qué me tuvo que pasar esto? ¿En dónde estaba Dios? Pero recuerda que no es Dios, es el libre albedrío que a veces las personas tenemos para actuar mal sobre la vida de alguien más. Es Dios quien manda este tipo de situaciones a causa de la maldad que lo habitan. Y vemos cómo en diferentes versiones unos dicen: Dios convierte la tierra en salada, y en otras dice: Dios convierte la tierra en estéril. Estéril significa que no produce, que no da fruto. Y en lo espiritual, no dar fruto viene siendo una sequedad interior. ¿Quieres dar fruto? Que funcionen bien tus negocios, tus sueños, todo lo que tú has planeado, que tu familia camine en bendición. Nosotros tenemos que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios para poder caminar en esta bendición que Él ha prometido a cada uno de nosotros. Y bueno, ya vimos la sal para maldecirla. Veamos ahora para purificar. Te voy a leer Segunda de Reyes 2:19 al 22 y dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno.
mas las aguas son malas y la tierra es estéril. En otra versión dice, y la tierra es salada. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva. Vasija nueva, si tú recuerdas, en el Nuevo Testamento el Señor Jesús compara las vasijas y un sinónimo son los odres. Él habla acerca de cómo podemos poner un odre nuevo en una vasija vieja. Un vino nuevo en un odre o vasija vieja no puede ser. Bueno, esto está haciendo alusión al odre o a la vasija. ¿Quiénes somos los odres y las vasijas de Dios? Somos nosotros. Nosotros somos ese odre o esa vasija en donde Dios quiere vertir su vino nuevo, el vino que simboliza el gozo, la alegría que viene de tener a Dios en nuestros corazones. Eso viene siendo trasladado a nuestra vida actual. Pero en aquel tiempo, te lo voy a traducir según la luz del Antiguo Testamento, dice, y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra de parte de Dios que habló Eliseo. ¿Te das cuenta cómo Dios utiliza esta sal para bendecir, para traer vida, para quitar maldición, para traer sanidad? Aquí dice la palabra claramente que Dios trajo sanidad y bendición. Este es un ejemplo de cómo Dios bendice y purifica utilizando este elemento en específico, utilizando la sal. Te voy a llevar a Levítico 2:13. Aquí dice, sazonarás con la sal toda ofrenda que presentes y no habrás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y quiero que te des cuenta cómo en un versículo tan pequeño la palabra dice en toda ofrenda en dos ocasiones diferentes. Dios está siendo muy reiterativo diciendo que todo el pueblo tenía que sazonar la ofrenda con sal. Y aquí no es una sugerencia, es una orden de parte de Dios, porque Él sabía que por medio de esta sal Él iba a estar purificando y Él iba a estar trayendo bendición. Quiero que veas Segunda de Reyes 2:21. Y saliendo Él a los manantiales, le echó a las aguas dentro sal y dijo, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas enfermedad, como acabábamos de ver anteriormente. Te quiero llevar a Ezequiel 43:23 al 27 y dice, una vez que hayan presentado estas ofrendas, tomarás un ternero y un carnero que no tengan ningún defecto y me los presentarás como ofrenda, y los sacerdotes le echarán sal y los quemarán por completo en mi honor. Y yo sé que tú estás pensando, ok, pero mi ofrenda no es un ternero y no es un carnero y no es carne. Bueno, aquí queremos resaltar dos cosas importantes. Aquí dice los sacerdotes. En este tiempo seríamos los pastores, los líderes, quienes recibimos la ofrenda y quienes tenemos autoridad espiritual delegada de parte de Dios para poder purificar y para poder bendecir las ofrendas. ¿Por qué es importante esto? Porque tal vez al inicio del video tú dijiste, muy bien, quiere decir que a mi ofrenda yo le echo sal y con eso queda purificada. Recuerda que es muy importante no dejar de vista que quien tiene el poder y a quien oramos y en quien creemos y en quien confiamos es en Dios. Esta sal no puede ser utilizada como un fetiche, como un instrumento, porque entonces estaríamos cayendo en un acto de brujería. No se trata de que cada vez que tú recibes tu quincena le pongas sal, porque entonces estás poniendo tu fe en el elemento. Nosotros estamos recibiendo aquí la autorización de parte de Dios por medio de los sacerdotes, con autoridad delegada de parte de Dios para presentar la ofrenda y para hacer una oración al Padre mientras esto se hace. Porque en las iglesias tú estarás diciendo, esto a mí me suena muy raro. Hay muchísimas iglesias que tú puedes ver que son muy prósperas y que sus miembros son muy prósperos porque tienen esta costumbre en obediencia a la palabra. Cuando reciben los diezmos y las ofrendas, hacen una oración muy especial, la rocían con esta sal
previamente orada, así como en el aceite de la unción, y por eso Dios purifica y llega con aroma aún más agradable, en obediencia a la palabra, pero no se hace delante de las personas. ¿Por qué? Porque pudiese confundirse con un acto de brujería, pudiese confundirse con yo lo voy a hacer en mi casa, y entonces comenzar a tener una fe errónea en el elemento y no en Dios, aparte de que, bueno, así es como el Señor lo indica en su palabra, y nosotros debemos de ser muy cuidadosos de hacerlo exactamente como Él lo dice. Y tú dirás, ¿por qué es necesario purificar mis ofrendas? Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Ese billete o esa moneda que tú estás llevando al altar, al alfolí, con toda tu fe y con toda tu obediencia, ¿tú sabes por qué manos pasó? ¿Qué tal que pasó por un acto de delincuencia, por un asalto, por un secuestro, por una extorsión, por un acto de prostitución? Por eso es necesario, porque a Dios se le presenta lo mejor. Por eso nosotros tenemos la obligación, de acuerdo a la palabra, te repito, Levítico 2:13, purificar y presentar delante de Dios estas ofrendas. ¿Qué pasó en el libro de Génesis con Abel y con Caín? Dice la palabra que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, porque él había cuidado ese animal que le ofreció a Dios sin mancha y sin defecto. Sin embargo, Caín agarró de lo que se encontró a su paso y se lo presentó al Padre. Uno guardó, cuidó, procuró lo mejor para Dios, y el otro agarró simplemente lo que le pareció fácil en el camino. Por eso dice la palabra que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, mas no la de Caín. Es importante darle lo mejor a Dios y procurarlo de acuerdo a su palabra. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 13:5, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Así es, para purificar, para conservar, pero también para pactar. Dios sellaba pactos por medio de la sal, y no solo los sellaba con la persona, sino también con sus generaciones. Es importante recordar que nuestro Dios es un Dios que es generacional, que trae bendición hasta por 1000 generaciones de los que le aman y le obedecen. Es importante que sepas que el pacto que Dios haga contigo lo hará también con tus hijos y con los hijos de tus hijos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, bueno, yo como quiera, yo me aguanto, yo aunque sean frijoles, pero tus hijos sí te importan y no quieres que vivan en escasez? Queremos unos hijos fuertes viviendo en bendición. Es importante que nosotros entendamos que esto también aparece en el Nuevo Testamento, porque tú me podrás decir, bueno, los judíos en el tiempo antiguo. No, también Jesús lo habló. Dice la palabra, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como a algo que no tiene ningún valor. Y te quiero poner en contexto acerca de este versículo tan famoso que hemos leído tantas veces en Mateo 5:13. En los tiempos antiguos, la sal se guardaba en unos recipientes grandes de varios kilos de barro, porque era el elemento que tenían. Estos elementos de más de 10 kilos, por su peso, se guardaban en el piso de las cocinas. ¿Qué sucede en el piso de una cocina? Se trapea con agua. ¿Qué sucede con el barro? El barro absorbe el agua. ¿Qué pasa con la sal que está hasta abajo de este recipiente tan grande de barro? Se moja. La sal que se moja pierde su sabor y no lo vuelve a recuperar. Las personas, después de años, porque imagínate cuántos años te puede durar un bote grande de barro con más de 10 kilos, se daban cuenta, iban utilizando la sal, y cuando llegaban a la parte de hasta abajo, se daban cuenta que esta sal ya estaba humedecida. Sabían perfectamente que ya no servía para nada, que ya no era salada, y tenían la costumbre de tirarla a la calle. Simplemente la aventaban. ¿Qué pasa en la calle? Pasa la gente y la gente la pisa. Por eso dice, no sirve para nada sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Si tú entiendes el contexto que yo te estoy explicando, este versículo te hará mucho más sentido y lo podrás entender mejor. Ese es el contexto de lo que nos dice Jesús. Te llevo a Números 18:19. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas de los hijos de Israel que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Es un convenio de sal perpetuo delante de ti
y Jehová para tu descendencia contigo. Aquí vemos una vez más un ejemplo de que Dios es un Dios de pactos y que Dios hace pactos con sal. No todos fueron con sal, sí muchos de ellos. ¿Por qué con sal? ¿Por qué pactos con sal? A nosotros en la cultura occidental en la cual nos encontramos, esto nos suena sumamente raro, pero si nos trasladamos a la cultura oriental, veremos que incluso en la actualidad las personas hacen pacto con sal. Cuando una persona acepta sentarse a comer a la mesa con otra, sabiendo que la comida va a estar sazonada con este elemento, esto es símbolo de pacto. Yo me comprometo contigo y tú conmigo a un pacto de fidelidad y de lealtad. ¿Por qué? Porque la sal, por su durabilidad, es símbolo de pacto eterno. Todos los pactos que Dios hace son eternos, son para siempre. No podemos dudar de su palabra. Dice la Biblia en 2 de Samuel 8:13 que David ganó fama cuando regresó de la derrota de los sirios, donde hirió a 18,000 hombres en el Valle de la Sal. Dios estaba pactando una vez más con David, que él ganaría, que él tendría una descendencia poderosa. Y años, siglos después podemos ver cómo Jesucristo nació de la simiente de David. Dios es un Dios que cumple los pactos que hace. Y este Valle de la Sal tú lo puedes ver, pues que es un valle verídico. Nosotros tenemos el significado espiritual, pero existió en la realidad. Y podemos ver cómo Dios es una vez más usando lo que Él mismo creó para nosotros, para sellar los pactos que Él hace e hizo con nosotros. Te voy a poner un ejemplo más acerca de los elementos naturales que Dios une con lo espiritual para utilizarlos de manera poderosa. Hablemos de Jesús. ¿Qué pasó con Jesús en Juan 9:7? Cuando Jesús escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. La tierra es solo tierra, el agua es solo agua. Sabemos que a la luz de la Biblia el agua es símbolo del Espíritu Santo. También en la Biblia el agua es símbolo de Jesús. Cuando Él dice, el que beba de esta agua que soy yo no tendrá sed jamás. Bueno, Él unió estos elementos y cuando le dijo al hombre, ahora ve y lávate en el estanque de Siloé, que también era agua, la fe y la obediencia de este hombre fueron los que lo hicieron sano, los que le regresaron la vista. Es importante ver que Jesús accionó la fe y la obediencia de este hombre, quien fue sin pensarlo a lavarse en el estanque. Él pudo decir, yo he estado aquí durante muchísimos años y no ha pasado nada, pero cuando Jesús le dio la orden, él obedeció y fue su fe. Después de que Jesús puso la tierra con la saliva. Estos son ejemplos de Dios utilizando lo natural en lo espiritual como arma de guerra utilizada en el Antiguo Testamento. Es importante saber también que la sal era usada para definir territorios. Si tú crees que te han hecho brujería, que has estado pactado, que ya te pusieron gallinas muertas afuera de tu casa, ve con tus pastores. Ellos tienen toda la autoridad para, así como ungimos con aceite, empezar a ungir con sal y en el nombre de Jesús, orando y declarando su voluntad y lo correcto, Dios haga un rompimiento de todo tipo de maldición. Podemos ver también cómo las personas, cuando queremos romper maldiciones generacionales, ponemos sal en el vientre y empezamos a orar y a clamar a Dios, sabiendo que Él tiene el poder de deshacer toda obra de las tinieblas sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Te voy a poner un ejemplo más. Dice Colosenses 4:6, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal. ¿Qué significa esto? Que lo que tú hables tenga poder de lo alto, que lo que tú hables tenga unción, que lo que tú hables lleve un propósito de parte de Dios, que lo que tú hables sea para bendecir, sea para edificar, que lo que tú hables sea algo que atraiga a la gente al corazón de Jesús por lo que tú portas y por lo que hay en ti. Somos exhortados porque la sal es señal de pacto, que lo que tú hables lleve a la gente a querer tener un pacto con Dios, un pacto de lealtad, un pacto de amor de parte
de ellos con el Creador en la medida que se quieran acercar a Él. ¿Cuántas veces nuestros comentarios son sarcásticos? ¿Cuántas veces nuestros comentarios son más bien de crítica, de condenación? Aquí Dios nos dice que tus palabras sean sazonadas con sal, que tus palabras sean purificadas, que tus palabras sean bendecidas y sean de bendición. Te voy a poner el último ejemplo, Marcos 14 del 18 al 20. En la última cena, cuando se sentó a la mesa Jesús con Judas, dice la palabra, mientras comían, Jesús les dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse al uno al otro: ¿seré yo? ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. A ti y a mí esto no nos suena a nada en nuestra cultura, pero si nos trasladamos a la cultura oriental de aquellos tiempos, veremos que era muy común sentarse a la mesa, tomar un pedazo de pan, humedecerlo un poco, ya hemos hablado del significado del agua, y ponerlo un poco en sal. ¿Por qué? Por la señal del pacto que yo te explicaba anteriormente. Cuando Jesús mojó el pan con sal, hizo pacto con sus discípulos, hizo pacto con Judas, porque el elemento que estaba era elemento de pacto, era la sal. Por eso podemos ver posteriormente que Judas se suicidó. ¿Por qué se suicidó? Tú me dirás, dice la palabra que le dio remordimiento. Sí, le dio remordimiento, pero no por haber entregado a su maestro. Le dio remordimiento porque en la cultura oriental romper un pacto era causa de muerte, era señal de suma vergüenza, era causa de que si él no se hubiera suicidado, lo hubieran matado a causa del rompimiento del pacto que acababa de hacer con su maestro. Por eso se suicidó. Ya entendemos un poco más, cuando vemos el contexto nos quedan más claras las situaciones. Dios es un Dios de pacto, no tengamos duda de ello. Recuerda que en la cultura oriental los convidados quedaban al resguardo y responsabilidad de la persona bajo cuyo techo se encontraban. Por eso dice la palabra que los hijos de Dios debemos de ser buenos hospedadores. Lo podemos ver en Génesis, en la historia de Lot, antes de que su mujer fuera convertida en estatua de sal, cuando él prefirió sacar a sus hijas vírgenes a la jauría que las estaba esperando, antes de permitir que le hicieran daño a los 2 ángeles en forma humana que Dios le había mandado para advertirle de lo que venía sobre Sodoma y Gomorra. Y tú, cuando lees este pasaje, dices: a mí me parece irracional preferir dar a las hijas que a 2 extranjeros extraños. Pero cuando lo pensamos de acuerdo a la cultura oriental, podemos darnos cuenta que era un pacto. Tú estás bajo mi techo y en ese momento te vuelves mi convidado, y yo me encuentro bajo la obligación de hacer lo que sea por protegerte. Ese es un pacto. ¿Te das cuenta de la importancia? En los antiguos tiempos, incluso a los bebés los tallaban, los frotaban con sal como signo de purificación, porque además una de las propiedades es que este elemento Dios lo ha creado también para destruir bacterias. ¿Te das cuenta cómo la sal es un elemento importante que Dios creó para ti y para mí? Para bendición, para purificación. Te repito una vez más, dice la palabra en el libro de Ezequiel que son los sacerdotes los autorizados para bendecir, purificar y presentar las ofrendas delante de Dios. No es algo que tú puedas utilizar de manera a la ligera. Somos los pastores, los líderes, los que tenemos la obligación de bendecir tus diezmos, tus ofrendas, tus siembras con este importante elemento para presentarlo acepto delante de Dios. Es un Dios poderoso, grande, bueno y fiel que nos da herramientas. Si tú sientes que tienes una casa bajo maldición, habla con tus pastores. Ellos irán con mucho gusto, así como vamos a poner aceite, también podemos poner sal. La Biblia nos habla acerca de cómo se eliminan, se quitan las maldiciones, pero siempre orando a Dios en obediencia, en fe, sabiendo que quien lo hace es Él. Muchas gracias por haber